santos, ¿no? Perfecto. Bueno, hoy vamos a dar un saltito. El, el encuentro pasado, que ya quedó 3 semanas atrás, habíamos trabajado ese famoso artículo 4, ese artículo desde el cual la iglesia se cae o se sostiene. Y hoy vamos a saltar algunos artículos y nos vamos a ir al artículo séptimo de la Confesión de Augsburgo, que habla sobre una realidad, que es una realidad en la cual estamos inmersos, en la cual vivimos, en la cual también probablemente nacimos, ¿no? Que es la iglesia, ¿no? Porque tenemos que entender, y esta es la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿No? Somos partes de la iglesia, participamos, vivimos, nos jugamos por ella. Pero bueno, hoy vamos a comenzar este tema que tiene que ver con los medios de gracia eh, y el ministerio, partiendo desde la iglesia y desde ese artículo séptimo que es de estas cosas que tiene la Confesión de Habsburgo, que realmente es una joya, es un artículo. Ahora vamos a darle lectura. Es uno de los artículos bueno, les pedí que hayan podido leer, eh, que es una joyita, porque es sumamente sencillo, sumamente breve, pero tiene eso que las cosas sencillas eh, son bellas y también son profundas, ¿no? Tiene eso, ¿no? Y dice así este artículo séptimo de la Confesión de Augsburgo. Las iglesias enseñan también que ha de permanecer para siempre una santa iglesia cristiana. Esta iglesia es la congregación de los santos, en la cual el Evangelio es rectamente enseñado y los sacramentos son administrados con rectitud, ¿no? Y acá se hace una declaración, que existe una iglesia, y dice lo que es, lo que es esta iglesia. ¿Qué es esta iglesia? Acá utiliza la palabra congregación, ¿no? Porque, esto está muy directamente traducido. Y bueno, y también en el castellano está bien que es acertada la palabra. Viene del latín directamente, congregatio, eh, pero de repente podríamos decir la comunión, ¿no? La iglesia, ¿qué es? Es la comunión eh, de los santos. Y esta definición, este enunciado simplemente que dice, esta iglesia es la comunión de los santos, eh, ya es un golpe a la visión de la época sobre la iglesia, ¿no? Y a veces es difícil que nos pongamos a hablar sobre la iglesia porque la miramos desde dentro, porque estamos en ella. Es más, siempre hemos estado en ella. Eh, Ahora, lo que es importante cuando hablemos de iglesia, con la dificultad que eso pueda llegar a implicar, es ser coherentes, ¿no? No podemos, nuestro enunciado sobre iglesia no puede contradecir lo que ya hemos establecido. Hemos establecido, que fue lo que vimos el encuentro pasado, eh, la justicia por la gracia. O sea, la visión que tengamos de iglesia no puede ser contraria, no puede contradecir lo que ya hemos dicho, que el ser humano por sus propios medios no llega a ningún lado, que si tenemos la vida, la salvación, todas esas cosas, es por gracia de Dios. Entonces, nuestra definición de iglesia no puede ir a contrapelo de esto. Y justamente esta definición es totalmente eh, coherente con con el artículo 7. Es una comunión, comunidad de santos, ¿no? De aquellos que son llamados por Dios para ser apartados, ¿no? Eso es ser santo, ¿no? Por eso las epístolas, leyendo las epístolas, dice, Pablo se dirige a los santos que están en tal lado, a los santos que están allí, o sea, y, y esto es un punto sumamente importante. Es coherente con esto de la justicia y también tiene que ser coherente con el otro elemento que ya vimos, con la cruz. Y para,
para entender esto, vamos a también a compararlo, ¿qué pasa? ¿No? No se olviden que esta confesión de Augsburgo, y aclaro, es obra de Melanchthon, sobre Melanchthon, que Melanchthon está hablando en un tono muy conciliador. Además, ese era el carisma del propio Melanchthon. No, buenas tardes, Nati. Espero que te sea leve la gripe, ¿no? Este Melanchthon, que es un tipo conciliador, está preparando un documento para ser presentado ante el emperador, y el emperador lo va a mandar a teólogos romanistas para que, bueno, se expidan sobre él. No es como Lutero, ¿no? Lutero, cuando habla en los artículos de Esmalcalda, cuando habla de iglesia, dice: yo no les concedo a ellos que sean iglesia. Así que, si empezamos a hablar así, obviamente no va a haber mucho entendimiento. Pero bueno, Melanchthon es el hombre así para estas cosas, para el diálogo, y pone esto, ¿no? La iglesia es la comunión de los santos. Vamos a ver qué dicen los confutadores católicos, porque esto es sumamente interesante. ¿Qué dicen los confutadores católicos? Porque esto nos va a, a ilustrar bastante acerca de este problema de la concepción de iglesia. Dicen esto. El séptimo artículo, en el cual se afirma que la iglesia es la congregación de los santos, no puede ser aceptado sin perjudicar la fe si es que quedan completamente excluidos y separados de la iglesia los malos y pecadores. Vean qué es lo que les preocupa a los confutadores. Bueno, si es la iglesia, la comunidad, la congregación de los santos, ¿dónde quedan los malos? ¿No? ¿Dónde están los malos? ¿No? Y acá ya están mostrando cuál es la concepción que está por detrás de iglesia que tienen ellos, ¿no? Tiene que ver con una exterioridad, ¿no? Mira lo exterior, una iglesia, una iglesia que es una estructura, ¿no? A la cual hay gente que pertenece a esa estructura, ¿no? Pero es una estructura que, ¿cómo nace esa estructura? Nace creada por la ley canónica, ¿no? Esto tiene que ver con el derecho canónico. La iglesia es esto, se establece, tiene sus leyes, funciona así, tiene sus autoridades, tiene su jerarquía, ¿no? Y está el pueblo, en fin. Es una iglesia estructura, ¿no? Lo que les preocupa a ellos tiene que ver por el hecho que están pensando en una iglesia estructura. Los reformadores, en cambio, están pensando en una iglesia comunidad, ¿no? Y esto no es menor, ¿no? La palabra que se usa es, en alemán es Gemeinde, ¿no? Es la Gemeinde, ¿no? Que es lo comunitario, inclusive hasta tiene una acepción civil, que es la comuna municipal también, ¿no? Pero es la comunión, la comunidad. ¿No? La mejor traducción al castellano de Gemeinde sería comunidad, ¿no? La Gemeinde. Entonces, acá ya empiezan a contraponerse en este artículo séptimo dos modelos. Un modelo de iglesia estructura y un modelo de iglesia comunidad, ¿no? Eh, y esto es lo que hacen los reformadores, desplazan de la iglesia estructura, se van a correr hacia la iglesia comunidad. Y esto es justamente lo que es consistente con el artículo 4, porque una iglesia estructura es una iglesia que nace de la ley, que es una obra humana. En cambio, una iglesia comunión es obra de Dios, no la hace el ser humano. Dios nos llama, Dios nos invita, Dios nos convoca. Entonces, eh, acá tenemos estos dos modelos, ¿no? La iglesia estructura, la iglesia comunión, ¿no? Y acá este es el punto. Los reformadores proponen una iglesia comunión. Por lo tanto, es una iglesia que es obra de Dios, que no es obra humana, una iglesia que desciende, que viene de lo alto, ¿no? Que nosotros no tenemos, Dios nos está invitando, ¿no? Y eso es sumamente coherente con la justificación por la gracia, por la fe, ¿no?
porque yo no puedo hacer nada para merecer algo de Dios, nada, nada. El ser humano en eso, era lo que recalcábamos en el encuentro pasado, el ser humano es totalmente impotente. Si nosotros planteamos que la iglesia es una estructura, entonces ya estamos diciendo, sí, el ser humano es capaz de crear la iglesia. Y la arma, la sostiene, es una maquinaria, y de hecho esa es la iglesia medieval, ¿no? Que es una maquinaria muy grande y funciona, ¿no? Funciona muy bien porque está aceitada, ¿no? Tendrá sus ruidos, por supuesto, porque no, máquina perfecta no hay en este mundo, pero es una iglesia eh, creada por el ser humano. Eh, es más, acá, y este es un detalle, a Lutero mucho la palabra iglesia no le gustaba, ¿no? Y en sus obras aparece poco. Le gusta más usar la palabra justamente Gemeinde, la comunidad. ¿Por qué? Porque en realidad también tiene que ver con la etimología, ¿no? Y nosotros, quizás ninguno de nosotros tiene ningún problema con la palabra iglesia per se, ¿no? Y como cual es probable que nadie que hable una lengua que derive del latín lo tenga, porque nuestra palabra iglesia, igreja en portugués, église en francés o en cualquier otro de los idiomas, viene de eclesia, asamblea, ¿no? La asamblea que es convocada. Entonces, esto nos da una sensación de cuerpo que es llamado para algún fin. En cambio, eh, iglesia en alemán, como los otros idiomas germánicos, ¿no? Eh, Kirche en alemán, Church en inglés, Kirk, eh, no viene de eclesia, viene de curia, de Kiria, ¿no? La curia, y hace más referencia al, al edificio, ¿no? La curia, ¿no? El lugar donde, bueno, en la antigua Roma donde se reunía el Senado, por ejemplo, ¿no? Esa es la curia. Y entonces a eso a Lutero mucho no le gustaba y siempre prefirió más la palabra comunidad, ¿no? Y iglesia aparece, realmente aparece poco en sus obras. Por lo tanto, entonces tenemos acá ya esta contraposición de modelos, ¿no? La iglesia no está conformada por la jerarquía, ¿no? La iglesia no es el papa y los obispos. La iglesia es la gente, la comunión de los santos, ¿no? Y ahí ya tenemos dos modelos que se contraponen, este, que no pueden intersectarse. Y esto también tiene mucho que ver con ese problemita que tienen los confutadores, ¿no? Eh, Porque yo no adhiero a la iglesia. Yo no puedo adherir porque no es una estructura, es una comunidad. Yo adhiero a una estructura, por ejemplo, me afilio a un partido político, me afilio a un club, ¿no? De cualquier índole, ¿no? Para practicar un deporte, o para jugar a las cartas, lo que fuera. Este, y a la iglesia uno es llamado, somos llamados a participar de esta comunión, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo el- el- los dos modelos son distintos y son opuestos, ¿no? El problema está, bueno, y esta iglesia que no es la estructura, porque la estructura es muy visible, ¿no? Ya en el siglo II, San Ignacio de Antioquía decía, donde está el obispo está la iglesia. Entonces, bueno, acá está el obispo, bueno, aquí hay iglesia. Pero es la iglesia estructura esa. Ahora, la pregunta es, ¿dónde voy a ver yo esta iglesia comunión? Porque esto se complica un poco, ¿no? Porque es una creación de Dios, no parece bueno. Nuestro artículo, que es lo que sigue, lo dice. Esta iglesia, ¿m? Que es la comunión de los santos, en la cual el evangelio es rectamente enseñado y los sacramentos son administrados con rectitud, ¿no? Ahí, ahí ahí voy a ver la iglesia, ahí se va a hacer visible la iglesia, donde yo veo está la predicación del Evangelio y que administran los sacramentos, ahí está la iglesia. No donde está la jerarquía. Miren qué interesante. Estas son lo que me permite discernir la iglesia. Hay iglesia
donde hay predicación del Evangelio, predicación de la buena noticia, ¿no? Y administración de los sacramentos. Bueno, predicación, la predicación del Evangelio del Señor, no cualquier predicación, y la administración de los sacramentos conforme a la ordenanza de Cristo, no cualquier mamarracho, por supuesto, ¿no? Pero ahí está, palabra y sacramentos, hay iglesia. Y ahí la veo. Fíjense que esto es una definición totalmente minimalista, pero muy ajustadita. Y tiene muchas virtudes y cosas que nos permiten vivir plenamente, ¿no? Y esas son las cosas que vamos a ver. Es cierto bueno, en algunos otros escritos, ¿no? Lutero habla de otras marcas de la iglesia, pero el centro de esto, de la iglesia, está acá: palabra y sacramento, ¿no? Y esto nos quiere decir varias cosas, ¿no? Entre ellas que, como estamos muy acostumbrados a vivir dentro de la iglesia, en la iglesia hay muchas otras cosas. eh, Muchas otras cosas. Por ejemplo, vamos a la iglesia y nos encontramos con un señor o una señora que está revestido con una alba, con estola. Eso no hace la iglesia, ¿no? Encontramos en que la iglesia tiene órgano, coro, grupo de damas. Pero eso no hace la iglesia. Puede estar, puede no estar. Lo que hace la iglesia es la predicación y la administración de los sacramentos. Todo lo demás, inclusive aquellas cosas que estamos acostumbrados y que realmente, digamos, nos parecen parte y no lo son. No, eso no hace la iglesia. Tener toda una cáscara, un templo. Por ejemplo, tener edificio. Tener edificio no es parte, no está acá en el artículo séptimo. Puede no haber edificio, pero si hay predicación del Evangelio y administración de los sacramentos, sí hay iglesia. Puede haber edificio, y si no hay predicación ni sacramentos, aunque el edificio tenga obras sacras de primera, y no es iglesia. Ahí no hay iglesia, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Y bueno, si por ahí, yo no sé si lo pusimos en el repositorio, un texto de Lutero que se llama Los concilios y la iglesia, y él habla de otras marcas, ¿no? Pero vuelvo a insistir, el núcleo está acá: palabra y, y sacramentos, ¿no? Lo cual eso no, a los confutadores eso no les molesta. Lo que les molesta es el problema de, bueno, ¿qué pasa con los malos, ¿no? Eh, ¿Dónde está esa gente, ¿no? ¿Dónde están? Bueno, ¿cómo contestamos esto? Bien, bueno, la iglesia es creación de Dios. Dios es invisible. Por lo tanto, también la iglesia es una realidad invisible. Así como no se puede ver el rostro de Dios y vivir, que se acuerdan cuando hablamos de la cruz, ¿no? Tampoco se puede ver a la iglesia. ¿Dónde la visibilizamos? Ahí sí la vamos a habilitar, sí, donde Cristo se hace presente a través de los sacramentos. Ahí sí vemos, ¿no? Ahí cuando estoy en torno a la mesa del altar, ahí me doy cuenta que está la iglesia, ahí está presente la iglesia, ahí se hace concreta, así como en la cruz. Yo veo a Dios, ¿no? El rostro de Dios me es visible en la cruz, en los sacramentos me es visible la iglesia, ¿no? Este, ahí se puede visibilizar. Pero eh, los malos, los hipócritas, no son parte de la comunión invisible, ¿no? Eso sí es una realidad. Los malos, los hipócritas, no, no forman parte de esta comunión de los santos, ¿no? Eh, Otro problema que tiene el modelo de iglesia jerárquica, de iglesia a la cual uno adhiere, no importa que uno crea o sea incrédulo, ¿no? Uno adhiere a la iglesia, es formalmente miembro de la misma, es que es- esa visión de iglesia creada por las leyes excluye cualquier otra cosa. Iglesia es esto, y el que está acá adentro está en la iglesia, y nada más es iglesia. Lo que está afuera no es iglesia.
la definición de iglesia comunión lo que dice es que no hay modelos hegemónicos. No hay, porque de última, lo único que es hegemónico en el universo es Dios, ¿no? Por lo tanto, bueno, si hay palabra y sacramentos, bueno, ahí hay iglesia, pero no importa cómo es. Esto abre la puerta a la diversidad, ¿no? Eh, es cierto que en la Edad Media conocían que había otra- otras iglesias, ¿no? Que eran las iglesias de Oriente, ¿no? Las iglesias de Oriente, por supuesto que eran distintas, pero también estaban creadas desde la estructura, porque tenían un episcopado con sucesión apostólica. Entonces, donde está el obispo está la iglesia, ¿no? Se sigue siendo la iglesia estructura, la iglesia jerárquica, la iglesia que se ve. eh, pero no la iglesia comunión. La iglesia comunión simplemente, y esto va a ser repetitivo una y otra vez, es donde está donde se predica el evangelio y donde se administran los sacramentos. Y nada más. Y si en esa iglesia hay señores y señoras que se ponen un albo y una estola, bien. Y si hay señores y señoras que, que no usan alba y estola y que usan talar negro, también. O bueno, como que será muy indecente que no usen nada, pero de última también, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Sí. Entonces, la visión de este modelo es una visión de una iglesia que puede ser sumamente diversa. En cambio, el otro es un modelo que cierra. Bueno, es así, las cosas se hacen asá, y si es distinto, no es iglesia, ¿no? Fíjense cómo se van eh, contraponiendo los modelos en distintas áreas, ¿no? Ah, el modelo de iglesia comunión nos permite vivir la diversidad, ¿no? Y esto ya es, porque además, y esto es muy importante, el mundo es así, el mundo es diverso, ¿no? Evidentemente, nosotros nos podemos sentir muy hermanos de personas que viven en el otro hemisferio y tienen otras culturas, ¿no? Pues sí, y es cierto que debemos sentirnos porque son también criaturas de Dios, al igual que nosotros, pero somos distintos, vivimos distintos, comemos cosas distintas, ¿no? Nos entretienen cosas distintas. Y sin duda vivirán su fe de una manera distinta que nosotros. Y eso no es ningún problema para poder ser esa comunión de los santos, esa creación de Dios que es invisible a los ojos humanos. Entonces, la propuesta de la reforma es que la iglesia no es estructura. La iglesia no es estructura. La iglesia es comunidad, es comunión. Y, y bueno, y tiene que quedar claro que si no lo vemos así, no somos coherentes con nuestra propia teología, ¿no? Si tenemos que apegarnos a una estructura, entonces no somos coherentes con el artículo 4 de la Confesión de Augsburgo. La justicia no nos viene por la gracia, sino por mi decisión de, bueno, yo adhiero a la estructura. Es mi obra personal, me justifico por mis propias obras. Adherí a esta estructura legítimamente constituida, ¿no? No es coherente con el eh, artículo 4. El modelo de iglesia comunión excluye todo tipo de autojustificación, ¿no? ¿Y qué es lo que el ser humano tiende a hacer? La autojustificación, ¿no? Pero con el modelo de iglesia comunidad, eso no, la autojustificación no funciona, porque es Dios el que llama, Dios el que nos convoca a ser parte de esa comunidad, ¿no? Y entonces uno entiende por qué, por ejemplo, Lutero ataca bastante furibundamente. Bueno, Lutero cuando ataca siempre furibundo, eso es también una realidad, el monasticismo, ¿no? Porque su argumento es que es una blasfemia equiparar los votos monásticos al bautismo, ¿no? Porque los votos monásticos son algo que hace el ser humano, ¿no? Una decisión del ser humano. El bautismo es un sacramento, ya lo vamos a ver, me estoy adelantando un poquito. Tiene que ver con el don de Dios, ¿no? Esto de lo que es don de Dios y lo que es obra humana, acá va a estar sumamente presente. Entonces, esta iglesia jerárquica se tiene que construir desde arriba, ¿no? Yo creo una ley, creo una estructura,
y a partir de esa estructura aparece la iglesia, ¿no? Pongo un obispo, hay iglesia. La iglesia comunidad se construye desde abajo, se construye desde la gente. Bueno, ustedes podrán decir, sí, no, pero también desde arriba, sí, porque Dios viene de Dios, ¿no? Dios siempre está arriba, ¿no? Pero, pero es una mirada distinta, desde una jerarquía o desde nosotros, comunidad, gente que ha sido convocada en su misericordia, en su gran amor por Dios. Entonces, vemos otra forma de contraponerse estos dos modelos, ¿no? Y sobre todo, y esto hay que enfatizarlo, el decir que es una comunidad, la congregación de los santos, la comunidad de los santos, como quieran expresarse, nos dice también que no hay caminos, y esto es muy importante, no hay caminos individuales. No, no me puedo cortar solo, ¿no? O no se pueden cortar solas, ¿no? Eh, Mi santidad no es una santidad individual, no es una santidad que yo logro por lo que yo hago, es una santidad comunitaria. Yo soy santo porque estoy en el marco de la comunidad. Una iglesia comunidad excluye al egoísmo. En cambio, en una iglesia estructura, el ego puede tener lugar, ¿no? Y por supuesto, la historia ha mostrado cómo el ego de algunas personas los ha llevado a tratar de treparse por esa estructura, porque, bueno, siempre son más ambicionables los asientos de arriba que los de abajo, claro, ¿no? Pero no, la iglesia comunidad deja de lado el egoísmo, deja de lado los caminos individuales, nos invita a que seamos santos, santas, colectivamente, ¿no? Y esto también es un dato muy importante, ¿no? O realmente relevante. Y vamos a seguir dándole una lecturita, porque ahí está realmente la respuesta que le dan a los confutadores sobre este bendito asunto de los malos, ¿dónde están? Es el artículo 8, ¿no? El artículo 8 dice: aunque la iglesia propiamente dicha es la congregación de los santos y verdaderos creyentes, sin embargo, porque en esta vida muchos hipócritas y malos se mezclan con ellos, es lícito usar de los sacramentos cuando son administrados por los malos, según la palabra de Cristo en Mateo, ¿no? Hay una cita de Mateo que dice: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, ¿no? Tanto los sacramentos como la palabra, y esto es importante, son eficaces en virtud de la institución y el mandato de Cristo, aunque sean administrados por hombres malos, ¿no? Eh, Artículos 7 y 8 están muy unidos. De hecho, en la apología de la confesión, ¿no? La respuesta que hace Melanchthon a la confutación, el artículo 7 y 8 los trata juntos, ¿no? Eh, Tienen que ver el uno con el otro. Y fíjense lo que en este artículo 8 ha aparecido, ¿no? ¿Dónde está la virtud de los sacramentos? ¿No? Los sacramentos son eficaces por obra de Dios. Y acá tenemos lo primero que decimos de los sacramentos. Los sacramentos son eficaces por obra de Dios, no por quien los administra, ¿no? Porque justamente el que los administra es eso, un administrador. La eficacia del sacramento radica en Dios. Y esto le gustó a los confutadores, ¿no? Esto hay que notarlo. A los confutadores les gustó muchísimo esto y dicen lo siguiente. A ver, acá. El octavo artículo de la confesión de los ministros impíos e hipócritas en la iglesia, a saber, que su impiedad no anula ni daña los sacramentos y la palabra. Lo aceptamos en unión con toda la Santa Iglesia Romana. Aquí alabamos a los príncipes por condenar a los donacianos y todos los origenistas que suponen que según la palabra de Dios no es permitido recibir los sacramentos de ministros impíos, ¿no? Y bueno, y acá, bueno, como ven, a los confutadores les gusta, pero sacan un problema nuevo, ¿no? El problema de estos donacianos, ¿no? Que es una herejía, bueno, que ya llevaba varios siglos pasados, que tiene mucho que ver con lo que pasa a posteriori de las persecuciones, ¿no?
Es decir, en las persecuciones hubo gente, bueno, que la pasó muy mal, bueno, algunos dieron testimonio ofreciendo su vida, muriendo mártires, ¿no? Y otros, bueno, que otros quedaron lisiados de las torturas que recibieron. Pero también hubo gente que, bueno, dijo, si me piden que sacrifique ante el altar del emperador, sacrifico y me dejan libre, ¿no? Otros que renegaron de la fe. Entonces, después de que cuando las persecuciones cesan, empezó a ver esto, bueno, pero vos, vos renegaste de la fe y ahora vos podés volver a a la iglesia. Y si eras obispo y entregaste los libros sagrados para que los romanos los quemen, ¿vos podés seguir siendo obispo? Bueno, hubo una facción que dijo, no puede ser solo la gente pura, íntegra, puede, puede ser. Y ese fue justamente este señor que se llamaba Donato Magno, Donato el Grande, que fue un obispo paralelo de la ciudad de Cartago, sostenía. ¿No? Y bueno, y esto se juzgó ya en la antigüedad como una herejía, que no era así. Los sacramentos no dependen del ministro. Si el ministro es malo, es un chanto, un sinvergüenza, pero de aquellos, no importa. El bautismo no es bueno porque los méritos del Señor. Es bueno por Dios. ¿No? Y eso tiene que- que quedar claro, ¿no? Que el sacramento vale por Dios, ¿no? Porque si no se complicaría mucho, ¿no? Tendríamos, realmente el que me bautizó era buena persona, era un tipo creyente, porque si de repente no lo era, yo no estoy bautizado. ¿Cómo me garantizo que realmente esté bautizado? Yo sé que quien me bautizó era, era una persona, un santo, ¿no? No, no. Y bueno, y la Santa Cena que yo administro es tan buena como la del pastora más piadoso o piadosa que a ustedes se les ocurra. Es tan buena la mía que no soy demasiado, no soy gran cosa. Sí, porque esa Santa Cena, la eficacia de esa Santa Cena no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. ¿No? Entonces y eso a los confutadores católicos también les agradaba, porque bueno, ya hacía siglos que eso estaba muy clarito dentro de la iglesia. El problema que aparece en la confutación es lo que agregó, ¿no? Que dice, aquí alabamos a los príncipes por condenar a los donacianos. Miren qué interesante. El poder secular tiene que velar por la pureza de la iglesia. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ese modelo de iglesia estructura necesita del control, necesita policía. Entonces hay que apelar a los príncipes para que sostengan este orden. Una iglesia comunión no necesita policía. Comunión de los santos, de los llamados por Dios. ¿No? Fíjense, fíjense la diferencia. Y cómo la picardía de los reformadores llevó del problema de dónde están los malos, ¿no? al problema de la eficacia de los sacramentos. ¿No? Pero acá en la confutación aparece este otro punto, el control que se necesita para sostener la estructura. Esa estructura no funcionaría si no hay control, si no hay una policía, porque si no cada cual hace lo que se le da la gana. Y acá no se puede hacer lo que se le da la gana, hay que hacer lo que dice la ley. ¿No? Eh, entonces, ven como en cada paso que damos aparecen las dos, la oposición entre ambos modelos. ¿No? Un modelo que como es estructura necesita control y un modelo que como es comunión, creación de Dios, y no, la policía está de más, está de más, ¿no? Pero bueno, entonces queda claro entonces, ¿no? ¿Cuál es el lugar de los hipócritas? Sí, sí, están ahí, están metidos, pero no son parte de la comunión de los santos, no son parte de los llamados porque han rechazado la invitación de Dios. ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Cuando el ser humano se encierra en sí mismo, se encierra en su egoísmo, ¿no?
que es una cosa que no funciona dentro de la comunión, ¿no? O en una comunión no puede haber egoísmo, ¿no? Porque es colectivo, porque es comunitario, por eso no hay caminos individuales de santidad. Bueno, se queda afuera, no es parte, no es parte. Estaré ahí rondando, dando vueltas, pero como dicen los reformadores, o como dice Melanchthon en este caso, no, no son parte. Pero sin embargo, aunque estén dando vueltas por ahí, e inclusive sean ministros, los sacramentos que ellos administren son eficientes. ¿Por qué? Porque no dependen de ellos, dependen de Dios. Los sacramentos tienen que ver con el poder de Dios, no con las buenas obras y las grandes capacidades de las personas. Y entonces ahora sí, ya podemos meternos en el tema de los sacramentos, ¿no? Lo de iglesia, ¿vieron qué sencillito que es el tema de cómo resuelve la reforma el tema de iglesia? Es la comunión de los santos, donde se predica el Evangelio y se administran los sacramentos. Así que ahora vamos a ir justamente a los sacramentos, que es el siguiente artículo que vamos a leer, que es el que trata del bautismo, ¿no? El artículo 9. Dice así: nuestras iglesias enseñan que el bautismo es necesario para la salvación, que por el bautismo se ofrece la gracia de Dios y que los niños deben ser bautizados, los cuales, al ser ofrecidos a Dios mediante el bautismo, son recibidos en la gracia de Dios, ¿no? ¿Ya? Y acá ya aparece un elemento importante, ¿no? Que es vincular la gracia con los sacramentos, ¿no? En los sacramentos recibimos la gracia de Dios. Y si siguen leyendo lo que sigue del texto del artículo 9, dice: los nuestros condenan a los anabaptistas, que reprueban el bautismo de los niños y afirman que los niños se salvan sin el bautismo. Y esto le gustó también muchísimo a los confutadores católicos. A él les encantó, sobre todo por la condena a los anabaptistas, ¿no? Y esto es una parte de la historia triste de la Reforma, ¿no? Porque los anabaptistas fueron perseguidos tanto por católicos como por luteranos, ¿no? Por eso fue en el año 2010 que la Federación Luterana Mundial hizo un pedido de perdón a los menonitas por las persecuciones de la cual fueron víctimas también por parte de luteranos, ¿no? ¿No? Dice la Confutación, el artículo 9 del bautismo, es decir, que éste es necesario para la salvación y que los niños han de ser bautizados, es alabado y aceptado, ¿no? Y con razón condenan a los rebeldes anabaptistas, que deben ser desterrados lejos del imperio romano, a fin de que no suceda otra vez que haya una sublevación y derramamiento de sangre, hechos tan terribles y destructores en que, como sucedió hace 5 años, se perdieron muchos miles de personas, ¿no? Y ven cómo también acá, para garantizar que se hagan las cosas como se debe, hubo derramamiento de sangre. También hubo que usar el brazo secular para poder poner en su lugar las cosas como Dios manda, ¿no? Así que vean cómo es un tema que va a ser para otro encuentro, pero este tema del coqueteo iglesia y poder secular es un tema interesante, ¿no? Que es imprescindible para la iglesia estructura, no en la iglesia comunión. Entonces vamos a después ver cómo la iglesia comunión se maneja con el poder secular, pero es asunto de otro encuentro. Así que entonces tenemos, lo primero es que el bautismo tiene que ver con la gracia, ¿no? Los sacramentos tienen que ver con la gracia de Dios, ¿no? Y es realmente grave decir o pensar que pueda haber una persona que no necesite de la gracia de Dios, porque eso justamente no estaría en coherencia con el artículo 4. Todos, todas necesitan de la gracia de Dios. Los sacramentos, en los sacramentos encontramos
esa gracia de Dios. ¿No? Aparece acá el tema de los niños, ¿no? Y niñas, por supuesto. Eh, bueno, el tema del bautismo de infantes no es un problema en la época de la Reforma, ni los confutadores ni los reformadores tenían problemas con eso, porque ya estaba muy bien establecido que a los niñitos, a los bebés, hay que llevarlos a bautizar, ¿no? Piensen que el propio Lutero se bautizó con un día. Nació el 10 de noviembre y lo bautizaron el 11, ¿no? En el día de San Martín de Tours. También esto tiene que ver con que, bueno, la mortalidad infantil era sumamente elevada, entonces más valía bautizar rapidito a un crío para que esté en manos de Dios, ¿no? Ya por las dudas, pues no todos los niños llegaban a la edad adulta, ¿no? Los problemas demográficos de la época, ¿no? Pero, muchas gracias por lo, gracias. Como texto no lo pusimos. Bien, supongo que es el de los concilios. Bien, recién veo el chat, perdón. Ahí está el pedido de perdón de la Federación a los menonitas. Vayan y ahí lean un poquito si gustan. Que después se hizo localmente, se hizo acá en Uruguay, en Argentina, en todos lados se hizo eso. Pero bueno, lo importante entonces es que los niños sí deben ser bautizados. La argumentación bíblica para el bautismo de niños y niñas, de bebés, ¿no? Me refiero a bebés, pero no pueden tener discernimiento, realmente por ese lado bíblico no se puede sacar nada, ¿no? Lo que sí es esto, ¿no? Todos necesitamos, el ser humano necesita la gracia de Dios. Y si la gracia llega por el bautismo, pues entonces los niños, los bebés necesitan de la gracia de Dios, como los viejos necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, bueno, los niños también deben ser sujetos de bautismo. No, no hay otra argumentación, porque desde lo bíblico, si uno se quiere enredar con eso, creo que le va a ir bastante mal. ¿No? No funciona demasiado, ¿no? Si quieren, están recomendados sí, los catecismos que pueden leer para ver. Si leen el catecismo mayor, lo van a ver mucho más extendido, pero este, en el catecismo menor, ahí está sumamente sencillo, el sacramento del bautismo, ¿no? Que dice, el bautismo no es simple agua, sino es agua comprendida en el mandato de Dios y ligada con la palabra de Dios, ¿no? Eh, es esto, el bautismo es un sacramento y entonces tiene que ver con lo que Dios quiere para el ser humano. Y en este sacramento se, se recibe la gracia de Dios, ¿no? Con respecto al otro sacramento, a la Santa Cena, ¿no? Que también los confutadores no van a tener problema con eso. Bueno, con bautismo y Santa Cena problemas no tienen. Es un artículo sumamente cortito el de la Santa Cena, mucho más corto que el del bautismo todavía, que dice simplemente, nuestras iglesias enseñan que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente presentes en la Cena del Señor y son distribuidos a los participantes y reprueban a los que no enseñan así. El centro de la Santa Cena es que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en los dones del pan y el vino, y que eso es lo que nosotros, ¿no? Los participantes, los comulgantes recibimos. Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Y con eso se acabó. A los confutadores eso no les genera tampoco ningún problema. Es que en realidad a los confutadores con los sacramentos, lo que les gusta, lo que les preocupa, es que los reformadores digan que los sacramentos son 7. Eso es lo que les preocupa a los confutadores. Con el resto están de acuerdo, alguna cosita dicen alguna cosita, sobre todo en la Santa Cena quieren decir alguna palabrita sobre la transubstanciación, pero lo que realmente les importa es que confiesen que los sacramentos son 7. Y eso nos lleva entonces, ¿y por qué en la Reforma tenemos solo 2?
¿no? Y eso sería el asunto. ¿Por qué solo dos sacramentos? ¿No? Porque les dicen más adelante, bueno, todo lo que dijeron del bautismo y de la Santa Cena, por favor díganlo de los otros cinco también, ¿no? Bueno, y no, y por supuesto la Reforma no dice de eso, ¿no? Entonces la pregunta ahora eh, que tenemos que respondernos es, ¿qué es un sacramento? ¿No? Y para eso, bueno, lo que sabemos es que los sacramentos dan la gracia, ¿no? Podemos ir a un textito que también creo que lo tenemos, de los artículos de Esmalcalda, el del bautismo. Vamos a oír a Lutero ahora, en vez de, ya hemos oído mucho a Melanchthon. Bien, vamos a oír a Lutero un poquito. Y dice lo siguiente: ¿m? El bautismo no es otra cosa que la palabra de Dios en el agua, ordenado por su institución, o como dice Pablo, ¿no? El lavamiento por la palabra, ¿no? Él lo pone en el texto, lo pone en latín. O como también dice Agustín, y acá está lo interesante, ¿no? Vamos a prestarle atención a esto. Eh, la palabra, lo va a citar en latín a Agustín, la palabra se une al elemento y llega a ser sacramento. Y acá está la clave de lo que entendemos por, eh, por un, por un sacramento. En un sacramento tiene que haber palabra y elemento. La palabra se une al elemento y hace el sacramento, ¿no? Tenemos en el bautismo la palabra, el mandato de Cristo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Lo que leímos el domingo de la Trinidad, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, con respecto, y tenemos como elemento el agua, ¿no? Y en la Santa Cena tenemos, bueno, podemos tomar la palabra de cualquiera de los tres evangelios, Mateo, Marcos o Lucas, o de Primera Corintios, y el elemento material es pan, pan y vino, ¿no? Entonces, la palabra se une a ese pan y ese vino y hace el sacramento. En los otros cinco, no encontramos esto. No encontramos palabra o no encontramos elemento, ¿no? En uno de ellos sí hay elemento, ¿no? Que es la unción. Sí, está el elemento, el óleo para ungir. Pero no se olviden que la unción es de práctica apostólica, no mandato del Señor, ¿no? Entonces ahí está la clave de por qué la unción no es un sacramento, porque no tenemos la palabra del Señor, sino una práctica apostólica, ¿no? Y bueno, y el óleo de la unción, sí. Va. Y hago un paréntesis. En los escritos del joven Lutero, él hablaba de tres sacramentos, incluía la confesión, ¿no? Después, claro, a la luz de esto, de esta mirada de Agustín, se da cuenta que la confesión no entra, lo cual no quiere decir que la confesión no sea importante, por supuesto, pero no entra, ¿no? Porque no hay un elemento. Entonces, nuestra definición de sacramento tiene que ver con esto, ¿no? Sacramento, ¿no? Tiene que haber palabra y elemento, ¿no? Y cuando palabra se une al elemento, entonces ahí tenemos el sacramento, y los sacramentos, por lo tanto, bueno, tienen las virtudes que tienen, que es fundamentalmente dar al recipiendario o recipiendaria la gracia de Dios, ¿no? Eh, Eso en cuanto a los sacramentos, como ven, no son cosas demasiado complicadas, aunque uno si quiere las puede complicar, ¿no? Se queda con eso. Lo otro que les preocupaba un poquitito a los confutadores es que eh, hablaran de la transubstanciación, ¿sí? Que dijeran que los reformadores se conforman con decir que el comulgante recibe verdadero cuerpo y verdadera sangre de Cristo, ¿no? Recibimos a Cristo en el sacramento de la Santa Cena, ¿no? Eso es lo importante, ese es el centro, ¿no? Recibir a Cristo, que viene a nosotros en el pan y el vino. Pero los confutadores querían un poquito, porque ya para esta época estaba establecida la doctrina de la transubstanciación. Va a ser sacralizada después, en el Concilio de Trento. Hay que tener mucho cuidado con la doctrina de la transubstanciación, porque hay gente que si no la entiende bien, entonces cae en una simplificación que no le hace justicia, ¿no?
En realidad, para entender la transubstanciación hay que entender muy bien la teología escolástica, hay que entender muy bien a Santo Tomás y también entender las categorías de Aristóteles, porque tiene que ver con eso, ¿no? Eh, pero a los reformadores, lo importante, no vamos a discutir eso, porque el tema no es la escolástica, eh, a los reformadores eso no les importa. Lo que sí les importa a los reformadores es que recibimos a Cristo. Y una cosa muy importante, que no, que ahí Hernán en el chat, si ahí nos puso unos latines, ¿no? Eso de ex opere operato, eh, es que los sacramentos son eficientes, eso no lo dudamos, y que son eficientes por el poder de Dios, pero los sacramentos no son mágicos, ¿no? El sacramento no opera mágicamente, el sacramento opera por el poder de Dios, ¿no? Y eso se recibe por la fe, ¿no? Así como la gracia salvadora la recibimos por la fe, y la fe es donde el Espíritu Santo, eso ya no lo discutimos más, eso lo sabemos todos, ¿no? La fe es un don del Espíritu Santo. Pero también los sacramentos se reciben, la gracia que dan los sacramentos la recibimos por la fe, porque el incrédulo también recibe a Cristo, pero no lo recibe para recibir la gracia de Dios, lo recibe para la condenación, como dice Pablo en Primera Corintios, ¿no? Que aquí hay que tener cuidado que el que no se da cuenta que ese es el cuerpo, que dice, bueno, la Reina Valera por lo menos dice, el que no discierne el cuerpo del Señor, ¿no? Es decir, que no se da cuenta que Cristo viene a él, y por su incredulidad, por su dureza de corazón, por lo que fuera, dice, mal no recuerdo, juicio y condenación bebe para sí, come y bebe para sí. Entonces, las virtudes del sacramento se reciben por la fe, pero no por algo mágico. Es decir, por más que yo me embuta hostias, no recibo más gracia. No hay magia, ¿no? Y uno podría preguntarse, bueno, pero entonces volvemos a caer en el bautismo de bebés. Entonces los bebitos, ¿cómo funciona eso si no es si no es mágico? Porque, bueno, eh, bueno, sí, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Lo cierto es que sé que todos los seres humanos necesitamos la gracia de Dios, por lo tanto, bebés y viejitos la necesitamos por igual, eh, y que los sacramentos se reciben por fe. No, no hay mucho más, y son eficientes por la gracia de Dios, no son mágicos, ¿no? No por el mero hecho de recibir el sacramento uno recibe sus beneficios, no. Uno debe acercarse en fe al sacramento. Y se acabó, ¿no? Allá en la Edad Media se planteaba un problemita, ¿no? Muy interesante. Sin duda, se imaginan los roedores que andaban sueltitos por ahí, ¿no? Por eso había tantas enfermedades, lógico. ¿Qué pasa si un ratoncito se me mete en la sacristía, se me mete en el copón de las hostias y me las come? La pregunta es, ¿qué come el ratón? ¿Come el cuerpo de Cristo? Buena pregunta. Bueno, no, los teólogos te lo tenían claro, no, el ratón come pan solamente. ¿Por qué? Porque es un animal, no es sujeto de la fe. El ratón se puede, pero devorar hostias, darse una panzada de hostias, pero come pan solamente, ¿no? Para el ratón es pan, ¿no? Para mí no, ¿no? Para mí sí, 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 el Santo Sacramento es el cuerpo, el verdadero cuerpo de Cristo, ¿no? Eh, claro que en este conceptito de las hostias guardadas en la sacristía está el problema de cuánto tiempo permanece este pan y este vino siendo cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? Eh, Como ustedes saben, nosotros no tenemos reserva eucarística, ¿no? Una vez consagrados, quedan para siempre, ¿no? O sea, las hostias y el vino que yo utilicé el domingo pasado, ahora, en este momento, ¿siguen siendo cuerpo y sangre de Cristo? Si alguien va ahí, entra en la sacristía y te agarra una hostia también.
Bueno, esto es una cuestión abierta, ¿no? El sacramento tiene lugar cuando está la comunidad. Es pan, o sea, es pan y es vino, o juguito de uva, ¿eh? Ojo, también algunas comunidades usan jugo de uva porque, bueno, por un problema de cuidado de aquellos hermanos y hermanas que, bueno, están en recuperación por problemas de alcoholismo, ¿no? Entonces, para cuidar, como gesto de amor, ¿no? Porque si encima en un sacramento nos llega a ver amor es muy triste, eh, eh, ese jugo de uva, eh, es eso, es jugo de uva, es vino, es pan, no es más que eso. Pero en el cuerpo de la comunidad es verdadero cuerpo y verdadera sangre. Y no por una transubstanciación o nada. Vieron que a los reformadores no les importa eso. Sí que el comulgante, el que está en la comunidad, en el seno de la comunidad y participa de ese pan y ese vino, sí recibe cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? ¿Para qué las recibe? Bueno, leamos lo que nos dice el catecismo, ¿no? Buscó el sacramento del altar, ¿no? ¿Qué beneficios confiere el comer y beber así? Los beneficios se indican con estas palabras, dice Lutero. Por vosotros dado y por vosotros derramada, para perdón de los pecados. O sea, por estas palabras se nos da en el sacramento perdón de pecados, vida y salvación. Porque donde hay perdón de pecados hay también vida y salvación, ¿no? Estos son los dones que dan los sacramentos, ¿no? Y los recibimos por fe. Uno se apropia de estos dones solo por la fe. El que no tiene fe, bueno, se apropia de su propia condenación. Si quieren podemos dar una miradita rápida a lo que dicen los confutadores, ¿no? Hay mucho más en este tema de la Santa Cena y del bautismo, por supuesto, ¿no? Eh, se puede permitir el 10º artículo en cuanto rezan las palabras, porque confiesan que es tan esencial y verdaderamente presentes el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena, después de realizarse la debida consagración, ¿no? Pero que creyesen solamente que el Cristo entero está presente en las dos especies, es decir, que no hay menos sangre de Cristo en la especie de pan, per concomitantiam, lo ponen en latín, que hay en la especie de vino y viceversa, ¿no? Bueno, y acá aparece un problemita, ¿no? Los confutadores, era práctica en la época de Lutero, que a la gente se le daba solo el pan, solo la hostia, no la copa, ¿no? Y entonces se arguía que un cuerpo vivo también tiene sangre. Y bueno, y si reciben el cuerpo de Cristo, también reciben la sangre de Cristo, porque el cuerpo tiene sangre. Si no, no es un cuerpo vivo. El problema es que los reformadores insisten, no acá en la Confesión de Habsburgo precisamente, pero en otros lugares, que los comulgantes deben recibir, sí, bueno, Lutero lo dice con más vehemencia en la Esmalcalda, que despotrica contra la privación de la copa al pueblo, que los comulgantes deben recibir el pan y la copa. Se comulga bajo las dos especies que pueden comulgar como les venga en gana, ¿no? Por supuesto, ¿no? Con una copa común, con copitas, como ahora lo hacemos por razones de salubridad. También en esa forma de mojar el pan en el vino, que eso se llama inticción, ¿no? Que eso es en la iglesia ortodoxa justamente lo que hace el sacerdote, que tienen unos cálices de tamaño bastante grandecito, corta el pan, que utilizan pan leudado también, y los pone dentro del copón. Y a los comulgantes con una cucharita les da un pedacito de pan ahí con vino y todo, ¿no? Entonces como una sopita, ¿no? Pero ambas especies, ¿no? Eso también es importante. Los comulgantes deben recibir ambas especies, ¿no? Y eso es lo que a los confutadores ahí les decía, bueno, no es necesario que la gente tome también la copa. No, sí, sí, es necesario. La gente debe participar de ambas especies de la comunión, ¿no? Eh, Después lo que sigue en la confutación, es necesario agregar y enseñar en este artículo que mejor sería creer a la Iglesia que creer a otros que enseñan distintamente. Es decir, creer que la esencia del pan se convierte en cuerpo de Cristo por medio de la todopoderosa palabra de Dios en la consagración de la Eucaristía. Así fue aprobado en el Concilio Ecuménico, ¿no? Y hace la cita,
Por eso alabamos a los que expresamente condenan a los capernaitas que niegan la presencia verdadera del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena. O sea, con lo que dicen los reformadores no tienen problema. No tienen problema, tienen esos detalles del problema de los 7 sacramentos, el problema bueno, que le den un poquito más de énfasis a la transubstanciación, pero por lo demás no hay problema. Eh, lo cual quiere decir que no, en la práctica no había dramas. El problema es que los sacramentos también estén en coherencia con los principios de la justificación por la gracia, de la cruz, ¿no? O sea, si el sacramento es mágico, no aparece la gracia, ¿no? El sacramento es un don de Dios que me da la gracia y la recibo por la fe, ¿no? Por la fe. Ese es el centro de los sacramentos. Quizás en la Santa Cena tendríamos que darle una miradita más a algo que me parece sumamente importante, que es la dimensión, porque acá, porque justamente es en ese momento, en compartir una mesa, una mesa común, que además hay que tener bien presente que esa es la mesa del Señor, no es la mesa de la congregación, no es la mesa del pastor o pastora, no es la mesa de la institución, es la mesa del Señor Jesús, a la cual somos convidados, ¿no? Todos, todas somos invitados a esa mesa, invitados por Señor, y no hay 2 mesas. Jesús no tiene una mesa para los buenos y una mesa para los malos, para los lindos y para los feos, no. Hay una sola mesa, aunque esa mesa a lo largo y ancho del mundo y en el pasado y en el presente se celebra en distintos lados, la mesa es única, ¿no? Y ahí les había recomendado un textito de Lutero, el sermón acerca del dignísimo sacramento y del santo y verdadero cuerpo de Cristo y las cofradías, ¿no? Que, bueno, le había recomendado algunas cositas para leer y me parece que hay uno que es muy importante, el párrafo 14, de ese le pido que le presten atención, ¿no? Porque habla de la comunión. Para señalar semejante comunión, Dios instituyó también tales signos de este sacramento, que en todas partes se adecúan a ese fin y con sus formas nos incitan y nos impelen a tal comunión. Oigan esto porque es realmente hermoso. Eh, Acabo de ver una pregunta de Nati que después la respondo, no la estoy ignorando. Dice esto. De muchos granos molidos se hace el pan, y los cuerpos de muchos granos se transforman en el cuerpo de un solo pan. En él cada grano pierde su cuerpo, y su forma adquiere el cuerpo común del pan. Lo mismo también las uvas, con pérdida de su forma, llegan a ser el cuerpo de un común vino y bebida. En la misma situación debemos estar, y también estamos, cuando hacemos un recto uso de este sacramento de Cristo con todos sus santos. Por su amor, toma nuestra forma y lucha con nosotros contra el pecado, la muerte y todo mal. Por ello, encendidos en amor, tomamos su forma y confiamos en su justicia y su vida y su bienaventuranza. De este modo, por la comunión de sus bienes y de nuestra desdicha, formamos un pastel, un pan, un cuerpo, una bebida y todo es común. Oh, este es un sacramento grande, dice San Pablo. Cristo y la Iglesia son una carne y un cuerpo, ¿no? Y esto de hacernos uno, ¿no? Esto tiene también una dimensión que es muy importante que la tengamos presente como creyentes, ¿no? Una dimensión social de la mesa del Señor. Esta mesa que nos hace uno a todos sin distinción. Todos los granos hacen un solo pan. Todos los granos de uva, ¿no? Los granos de trigo y los granos de uva hacen un solo vino, son machacados, son prensados y hacen un solo vino. No, en la mesa del Señor no puede haber diferencias. Por eso, cuando en algunos momentos de la historia los hubo, ¿no? Y fueron condenados, ¿no? Eh, no estoy hablando de cosas de pasados remotos, digo, eh, y, y lo digo dentro del marco de la Iglesia luterana. En el siglo pasado, recuerden el apartheid en Sudáfrica, eh,
no, blancos no podían comulgar con negros, ¿no? Y por eso la Federación Luterana Mundial excluyó de la comunión a las iglesias sudafricanas, porque eso es una perversión del sacramento, ¿no? El Santo Sacramento tiene una dimensión social que nos hace uno, me hace uno a mí, con todos los demás que comulgan a lo largo y ancho del mundo. Soy uno con el más encumbrado como con el más aparrastroso, ¿no? Y el más encumbrado es uno conmigo, ¿no? Esa dimensión social que después tiene implicancias que hay que llevar a la práctica, ¿no? Que nuestras mesas sean abiertas, que nuestras mesas sean acogedoras, que nuestras mesas se preocupen por los más vulnerables. No pueden quedar afuera por su vulnerabilidad, ¿no? Hay una implicación social en estas palabras, lean los articulitos que les dije. Esto es sumamente importante, tener clarita la dimensión social del sacramento, ¿no? Este sacramento, porque en el sacramento recibimos la gracia de Dios, si no nos quedamos afuera de la gracia, si no lo entendemos bien, ¿no? Y hay una preguntita de Nati, que es, ¿cuáles eran los demás sacramentos? Que es una curiosidad, pero sí, la curiosidad es lícita, ¿no? Los otros sacramentos son el orden sagrado, es decir, la ordenación al diaconado, al presbiterado y al obispado, ¿no? Que de alguna manera se entienden como una continuación del o perfeccionamiento del bautismo, ¿no? Cosa peligrosa. La confirmación, que está muy vinculada también con el bautismo. El matrimonio, eh, la unción de los enfermos y la confesión, ¿no? Esos son los otros 5. Así que espero que esté saciada la curiosidad, ¿no? Hernán, diga usted. Dos cosas, Farer. Lo primero, respecto de los sacramentos, que por lo general, si alguien conoce la Iglesia Católica, tienen un orden: bautismo, comunión, confirmación, y ahí es donde se divide entre orden sagrada o matrimonio Ah, y unción de los enfermos y extremunción, si no me equivoco. Sí, no, ya se pasó la unción de los enfermos. Extrema unción es el viejo nombre que se le daba a la unción de los enfermos. Eh, me está Le faltando faltó la uno entonces. confesión. Confesión, perdón. Bueno, confesión está antes de Eucaristía, ¿no? De comunión. No siempre tuvieron ese orden. Muchas antes estaba todo más desordenado. La confirmación, muchas iglesias la solicitaban antes que la comunión. Confirmar, entonces la persona no comulgaba hasta no tener determinado grado de edad. Para nosotros, esto me divierte mucho porque Olivia reclama siempre la Santa Cena. Incluso en iglesias nuestras que dicen, si no hiciste comunión Ah, todavía, no podés. ¿Cómo no? Yo soy bautizada, dice Olivia. ¿Cómo no voy a poder tomar la Santa Cena? ¿No? ese es un Eh, buen lío que no me quiero meter. ¿Qué es claro, lo que habilita a participar del Santo Sacramento? Y el claro, bautismo, claro. ¿no? Ser creyente. No, va. De todos modos, estos 7 sacramentos también los tienen las iglesias de Oriente. Y Sí, con lo que decía Hernán con respecto a al orden, me refiero a la ordenación, no al orden sagrado. sí, Por ejemplo, en la iglesia ortodoxa, en el mismo día del bautismo, ¿no? Que el crío es bautizado, que además utilizan el bautismo por inmersión. Y eso no lo dijimos, pero lo vamos a hablar cuando toquemos el tema diáforas, ¿no? El bautismo puede ser por inmersión, por salpicar al crío, como sea. Pero en la iglesia ortodoxa se los sumerge. En el mismo día que se los bautiza, se los confirma y se les da la comunión. ah, Sí, sí, los griegos desde chiquitos le dan un traguito de vino. muy bien. Sí, No, sí, y sí, lo otro sí. me dejó Perdón, pensando, sí, 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 Nati. perdón, no me hago ver porque la verdad que estoy en un estado deplorable. Les pido mil disculpas a ustedes y a mis compañeras. Este, ¿Qué pasa? Le voy a hacer una pregunta, Diga. profe.
¿qué pasa, por ejemplo, con la persona que no se bautizó nunca y por una cuestión como es por ahí de que fue y bueno, y hasta ese entonces no se lo sabía ni demás, y tomó como es los sacramentos, como es de la Santa Cena? ¿Qué es lo que pasa? Le pregunto por qué. Porque, por ejemplo, mi hija Agustina, la más grande, no es bautizada, yo nunca la bauticé, como es por estas cosas, bueno, desde donde yo venía, que se decía que los chicos tenían que tener conciencia para bautizarse y demás. Bueno, cuando nació no la bauticé, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso ya está claro. Pero, por ejemplo, ella no se bautizó, pero cuando fue como es la iglesia, sí tomó como es los sacramentos. ¿Qué es lo que pasa ahí en esas circunstancias, profe? Buena pregunta lo que estás planteando. Pero fíjate, yo quisiera, más allá de la respuesta, pensar, este, esa pregunta corresponde a una iglesia que es comunión, es decir, una iglesia donde estamos los que Dios ha llamado, ¿no? Y Dios llama por su Espíritu Santo, ¿no? Nos llama por decisiones personales o por resoluciones de cuerpos, ¿no? O esa es una pregunta que correspondería más a una iglesia estructura, ¿no? Una iglesia estructura que dice acá las cosas se hacen así, así y más allá. Eh, ¿Qué le tengo que preguntar a un comulgante? ¿No? Pues, en el fondo, y ahora lo voy a decir como pastor, ¿no? Pues también uno tiene una responsabilidad sobre los comulgantes de que, bueno, uno no puede, digamos, a sabiendas darle a una persona la comunión para su condenación, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿qué es lo que yo tendría que preguntarle a una persona que quiere comulgar? ¿No? Y la pregunta es esta, ¿no? Que uno no la hace, ¿no? Pero que es la que está por detrás de todo. ¿Crees que en el pan y el vino recibís el cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de los pecados y el fortalecimiento de tu fe? Si la respuesta es sí, ¿qué más puedo decir? Nada. Si la respuesta es no, le tendría que advertir, bueno, entonces no te aconsejo que participes. Pero eso es lo que lo que funcionaría en una iglesia comunión, donde los que estamos en torno a la mesa somos aquellos que estamos convocados, que estamos llamados, no los que estamos enlistados, no los que estamos en el padrón, ¿no? Que a veces yo creo que esa pregunta viene más, bueno, pero si no está en el padrón, no hizo el trámite para que lo anoten en el padrón, que en realidad el bautismo puede terminar viéndose como eso, simplemente el trámite para estar en el padrón. este, si no está en el padrón, no, señor, usted no puede votar si no está en el padrón, usted no puede comulgar si no está en el padrón, ¿no? Es esa concepción institucional. En una iglesia, en una iglesia que es comunión, bueno, hay usos diversos. Hay iglesias que, bueno, dan la primera comunión, otras que no. Porque justamente una iglesia comunión es una iglesia diversa, por esencia. Y bueno, a las personas que se acercan a la mesa desde su fe, desde su necesidad de Dios, desde su reconocimiento de que necesitan de Dios, de que necesitan la gracia de Dios, ¿y cómo van a recibir la gracia de Dios? Y a través de los santos sacramentos. ¿Qué le va a hacer? ¿No? Valdría la pena, lo que sí, diría, como consejo pastoral, es plantearle a tu hija, bueno, ¿no te parece que debieras bautizarte también? ¿No? Este, sí, sí, simplemente eso, ¿no? La respuesta sería, y bueno, ¿no te parecería que debieras bautizarte? No sé qué edad tiene tu hija, pero no importa, la edad que tuviera se lo plantearía, ¿no? No, no, Ya, no, bueno, ya, Agus, con las palabras adecuadas a la edad que tenga, naturalmente, ¿no? obvio, obvio. No, 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 Agus está por cumplir 20 años, de hecho, Ah, como bueno, es sí, sí, sí. y desde muy chiquita, como es igual ella tiene como es conocimiento de lo que es, de lo, digamos, de lo que es la iglesia, lo que es Dios, de todo lo
tanto por mi madre como por mí, y por todo, como es de hecho ella ha ido muchísimas veces, como es a la iglesia, conoce y tiene conocimiento. Yo les he hablado, en realidad a las dos les he hablado mucho. Ellas tienen un conocimiento como es de lo que es el cristianismo y demás. Y Agus de hecho lo pronunció en palabras como es una oración de aceptación y demás, una confesión como es en palabras, de que creía en Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que había venido a pagar sus pecados como es en la cruz y demás. Pero me quedó sonando esto como es porque esta cosa como es de que ella al no estar bautizada, de hecho yo no las bauticé por esta cosa como es de bueno, de prestar atención a otras cosas, ¿no? Ujú. De creer que pues bueno, era lo correcto, uno que a veces cae en esos errores, pero bueno. No, eh, este, eh, eh, el- los casos son casos particulares, ¿no? Lo que importa es tener los conceptos claros, ¿no? En el bautismo recibimos la gracia de Dios, todos necesitamos la gracia de Dios, bueno, el bautismo. En el cuerpo, al acercarnos a la mesa del Señor, tenemos que reconocer que ahí está cuerpo y sangre de nuestro Señor para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Y esas son las cosas, esos son los centros. Todo lo otro, ¿no? Y volvemos bien a las primeras palabras del principio, todo lo otro son los ropajes, que pueden estar como pueden no estar, ¿no? Lo que importa es el núcleo, ¿no? La iglesia es donde está, donde se predica el evangelio y se administran los sacramentos, ¿no? Si hay otras cosas, si hay reglas, eso es accesorio, pueden no estar y seguir siendo iglesia. Pero si está solo eso y no está lo otro, no hay iglesia, ¿no? Entonces, después hay casos de todo pelo, porque somos tan diversos, pero el modelo de iglesia comunidad se abre a la diversidad. El modelo de iglesia jerárquica no. Y ahí te pegarían un reto soberano. sí, sí, ¿Cómo sí, bueno, permitiste eso? A ver, Agus, me perdón, dejó pensando, perdón, Nati, me dejó sí, sí. pensando. Claro, porque están también están estas iglesias de comunión cerrada, ¿no? Que solamente los miembros de esa congregación. Y ahí no hay una especie de intromisión en la administración de la comunión, de la mesa que sirve Jesucristo por parte de la iglesia institución. Digo, Hay una apropiación. uno se apropia de algo que no le corresponde, ¿no? Que justamente Jesucristo invita y uno dice, ah, bueno, sí, pero yo voy a decir quién se sienta y quién no. Claro. Es el problema de la pureza. Bueno, es el texto del llamamiento de Mateo para este domingo. Los fariseos, ¿cómo su maestro come con los pecadores? ¿No? Porque para ellos hay pecadores y puros, ¿no? Eh, entonces, no hay. Bueno, sí, para ellos puede haber, pero no para Dios. Dios no hace excepción de personas, ¿no? Que es lo que no logran entender en el Yo texto del quería hacer Evangelio. Dios no una hace excepción de pregunta. personas. Sí, Quiero sí, hacer una pregunta. diga usted. Cuando una persona, así como en el caso de la hija de Nati, se acerca por voluntad propia y es un adulto, ¿no? Y se acerca a la mesa del Señor sin tener previa formación, digamos, digamos, de conocer el catecismo, por, digamos, haberlo estudiado, o el trayecto que se hace este, para, para la primera comunión y demás, ahí ya no está obrando la gracia de Dios por sí. O sea, la gracia de Dios en la Santa Cena no obra por sí, no obra por la gracia de Dios misma sin pasar por la preparación teórica previa. Por supuesto, Bien, usted lo está diciendo claramente. No es nuestra estamos intelectualidad, es la fe. Y la fe es un don del claro, Espíritu Santo. claro, porque si es un don y si estamos hablando de la gracia de Dios, el adulto lo racionaliza. El adulto racionaliza todas estas cosas que estamos hablando, pasan por el entendimiento, por el pensamiento. Estaba pensando lo de los bebés. No pasa por el entendimiento, por la razón. Es pura gracia de Dios. Entonces, Tal en cual. esos casos donde no hay preparación previa, ¿no? Que tomamos clase, que estudiamos, etcétera,
también obra puramente la gracia de Dios. Entonces ya no, y en comunidad, ¿no? En comunidad, porque no es la gracia de Dios ahí en la plaza, en comunidad, junto con las otras personas. Exactamente, lo que importa es el cuerpo, ¿no? Lo corporativo. Y una cosa que es muy importante, que tiene que ver con lo que se dijo hace eh, no sé si ya pasó el minuto, eh, Dios no hace excepción de personas. Dios no da su gracia a la gente ilustrada. Dios da su gracia al ser humano como viene, pobre. Algunos pobres vienen destartaladísimos. Dios les da su gracia, como a la persona más erudita. ¿M? A veces las personas más eruditas son un poquito más reacias a abrirse a la gracia, ¿no? Este, pero bueno, lo cual no quiero tirar para atrás lo que dije en algún momento, que es necesario la formación en la fe. Cuanto más nos formamos, mejor en nuestra vida de fe. Pero eso no quiere decir que sea el requisito, que si yo no tengo cierto título, Dios no me quiere. No, no, Dios no pide credenciales, a nadie le pide credenciales. Ese es el centro del artículo 4. Dios no pide credenciales, ¿no? Y es peligroso pedirlas porque entonces uno se está poniendo de punta con Dios. Y con este asunto de, que, bueno, que surge esto de, también surge otra cosa, ¿qué pasa, qué pasa si yo no puedo participar de un sacramento? Que fue una pregunta que surgió con la pandemia, por ejemplo. La iglesia, no se podía ir a la iglesia, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, el problema, no, por esto que no, Dios llega al ser humano siempre porque su amor está siempre con nosotros, ¿no? Eh, Quizás el que mejor dio una respuesta a esto fue Agustín también, ¿no? Dijo, lo que condena no es carecer del sacramento, sino despreciarlo. Es decir, si yo tengo la oportunidad de hacer comunidad y me reniego a hacer comunidad, ahí estoy errando. Pero si yo qué sé, me destinaron a la base en la Antártida y no hay un capellán que me administre la Santa Cena, y no pasa nada, no pasa nada porque que pase todo el invierno ahí hasta que pueda volver otro Twin Otter a aterrizar en la Antártida, no pasa nada, no pasa nada. Ese no es el problema. El problema es despreciar el sacramento, ¿no? Ahí está. Y por el contrario, o sea, lo importante es amar el sacramento. Por eso Lutero era muy defensor de que pudiéramos comulgar todas las veces que pudiéramos. Sí. Y sin embargo, por lo menos no hace tantos años atrás, muchas iglesias luteranas, y por ejemplo en la IERP todavía esto sigue siendo práctica, no hay Santa Cena todos los domingos, una vez por mes la Santa Cena, ¿no? Que obedece a situaciones de que no había pastores, de que los pastores eran itinerantes, todo, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero el asunto no es carecer, sino despreciar. Entonces, todas las veces que yo puedo hacer comunidad, pues sí, tengo que estar ahí presente en la mesa del Señor porque ahí está Dios, ahí está Cristo, Cristo se hace presente ahí, ¿no? Pues veo su rostro, veo la iglesia, creación de Dios, ¿no? Entonces esa es la importancia. Y como el tiempo corre, y habría mucho más de los sacramentos, podemos sacar mucho más, y sobre todo si vamos a tratar distintos casos y cosas por el estilo, eh, vamos al último punto, ¿eh? Que es muy importante, ¿eh? Que está en el artículo 14. Otro punto, otro tema importantísimo, es cortito, cortito, ¿no? ¿Qué tipo, qué mente que tenía Melanchthon, ¿no? Que podía poner cosas centrales, elevadísimas, 3 renglones y quedaba clarito. El tipo era, sin duda que fue un gran teólogo, ¿no? Artículo 14, dice así. Del orden eclesiástico, nuestras iglesias enseñan que nadie debe enseñar públicamente en la iglesia o administrar los sacramentos si no ha sido regularmente llamado. Acá aparece el tema del ministerio, ¿no? Es un ministerio que es necesario a la iglesia, porque si hay iglesia
donde se predica el Evangelio y se administran los sacramentos, necesitamos quien o quienes administren los sacramentos, prediquen la palabra y administren los sacramentos. Pero no es cualquiera, ¿no? Y esto no se contrapone, hay que lean el textito que tiene que ver con el sacerdocio universal, el sacerdocio al cual hemos entrado todos por medio del bautismo, ¿no? Todos somos un pueblo sacerdotal, ¿no? Y eso nos pone en un marco de igualdad a todos los cristianos y cristianas, pero hay ministros, ¿no? Y que se utilice la palabra ministerio es sumamente importante, porque estamos hablando de ministros. Y ministro significa servidor, ¿no? Esto es muy importante. Ministro viene de la palabra minus, el que es menos, que es la opuesta a magister, el que es más, magis, ¿no? Minister y magister. Es un ministro, es el que administra, hace un servicio, no es un ejercicio de poder, ¿no? Eso es muy importante. El poder, ¿dónde está? Sí, hay poder en la iglesia, por supuesto. El poder está en manos de Dios, naturalmente, ¿no? Los demás servimos. Y el ministerio es necesario a la iglesia, no es una opción, porque como la iglesia se fundamenta en palabra y sacramento, tiene que haber quien administre la palabra y el sacramento. Y no puede ser de cualquier manera, ¿no? No puede ser que un señor o una señora se levante un día, bueno, yo ahora voy a predicar. Bueno, yo ahora voy a darle la Santa Cena. Ahora, ¿no? ¡pac! Descorcho una botellita y hago la Santa Cena. No, no. En la iglesia no funciona así, ¿no? Si no ha sido regularmente llamado. Noten que no dice ni quién ni cómo se llama, ni quién llama ni cómo se llama. En eso no fue medio picarón, ¿no? Y esto nos va a ayudar a leer la confutación, claro. ¿Qué entendieron de este asunto este, los confutadores, ¿no? De repente habría que haber leído el 13, ¿no? Del uso de los sacramentos, que es ahí donde que ahí dices que los sacramentos se reciben por fe, pero bueno, eso lo pasamos. Ahí cuando hablan del 13, me vino ahora a la mente porque lo acabo de leer, está en la misma página, la confutación del 13 y el 14. Ahí está donde dicen que digan que son 7. Bueno, en el 14, la confutación del 14 dice: cuando confiesan en el artículo 14 que nadie en la iglesia debe administrar la palabra de Dios y los santos sacramentos, a no ser que haya sido llamado debidamente, se debe entender que es llamado debidamente aquel que fue llamado en forma legal según las disposiciones y los decretos eclesiásticos hasta ahora observados universalmente en el mundo cristiano, y no a la manera que Jeroboam llamó a sus sacerdotes, tampoco por tumulto o cualquiera intrusión desordenada por parte de su gente, pues nadie debe apropiarse el honor a no ser que fuera llamado para este oficio como a Aarón, ¿no? En este sentido, se acepta la confesión. Y lo que sigue a continuación lo leo después, ¿no? Y ya van a ver por qué lo leo después, ¿no? Claro, acá también están de acuerdo que hay un ministerio y que no es así como me dé la gana, que debe haber un llamado. Pero claro, como los confutadores viven en el modelo de estructura, entonces el llamado tiene que ver con las leyes. Sí, sí, y por supuesto que hay leyes, en el derecho canónico hay leyes, ¿no? Que dicen quién puede ser ordenado, quién no puede ser ordenado, cómo debe ser ordenado, bla, 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 y todo. Entonces, para ellos esto del llamado tiene que ver con cumplir el marco legal de la estructura. ¿Cómo funciona esto? Para ser coherentes con un modelo de iglesia comunidad. Pues bien, si es una comunidad, un cuerpo, ¿quién llama? Llama a la comunidad. La comunidad discierne en su seno, en este cuerpo sacerdotal, va a discernir quiénes van a ser sus ministros. No es por caprichos personales, sino por un llamado. Y ese llamado está en la comunidad, no en el marco legal, porque el marco legal es funcional a la estructura. La iglesia comunidad
tiene que ver con que todo ese cuerpo es llamado por Dios para ser iglesia, entonces es ese cuerpo el que va a llamar, ¿no? Y vean cómo el problema de que el modelo, hay un solo bloque, hay una sola estructura, y fuera de esa estructura las cosas no funcionan. Citan el caso de Jeroboam. ¿Ustedes recuerdan esa historia bíblica? Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque además Jeroboam era un hombre inteligente, no era un tonto, ¿no? Después de la muerte de Salomón, el reino de Salomón se divide en dos, ¿no? Al sur Judá y la tribu de Benjamín, y el reino de Israel con las 10 tribus del norte que se separan, ¿no? Que se separan, bueno, en el sur queda en el trono Roboam, hijo de Salomón, y en el norte Jeroboam. Pero claro, la gente tiene fe, la gente quiere practicar su fe, vivir su fe. ¿Y dónde se practicaba la fe? En el templo de Jerusalén. Y el problema es que Jerusalén quedó en el reino del sur. Y fue su capital, por supuesto. Muy cerquita de la frontera con el norte, no es demasiado lejos, pero en el reino del sur. Entonces Jeroboam, que era un tipo inteligente, un hombre de Estado, se dio cuenta que si la gente empezaba a ir a cumplir sus deberes religiosos a Jerusalén, de repente las lealtades se podían trastocar. ¿Qué hizo Jeroboam? Bueno, dijo, bueno, se acabó. Nosotros vamos a tener nuestro propio templo. Y no vamos a tener nuestro propio templo, vamos a tener dos. E instaló dos templos. Uno en Betel, en la zona del centro-sur de Israel, y otro en Dan, en el norte, ahí donde está Cesarea de Filipo, donde esa famosa confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Cristo, ¿no? Eh, Instaló los sacerdotes, bueno, y funcionó. Y funcionaron perfectamente. El culto se llevaba con todo el esplendor y la pompa de vida. Es más, encima todavía mucho más funcional. Los ciudadanos tenían la opción de dos filiales, ¿no? Mucho mejor para el cliente, ¿no? Así que eso fue, pero claro, esto contradice el uno, el templo único, ¿no? Y acá también, ¿no? La iglesia única, nadie puede hacerlo por afuera. Se hace como decimos nosotros que es y no de otra manera, ¿no? Modelo, iglesia, estructura. En cambio, iglesia comunidad es una comunidad que llama, que discierne dones, ¿no? Y entonces llama a sus ministros. Pero nadie puede andar trepándose al púlpito porque se le dio la reverenda gana, sino porque tiene un llamado regular, un llamado legítimo, que es como la palabra que usa, ¿no? Es decir, acá entre los confutadores y los reformadores no había problema. El problema era quién llamaba. Para unos llama la ley, llama la estructura, y en el otro que, para ser coherentes, tiene que ser la comunidad. No podría ser de otra manera, a menos que tengamos un problemita de esquizofrenia, ¿no? Pero si somos coherentes y estamos bien centraditos, es la comunidad la que llama. ¿No? Y es un servicio, y esto es importante. El ministerio es un servicio, no es un poder, ¿no? Es un ministro, ¿no? Es eso simplemente. Y yo paré la lectura, no terminé de leer la confutación, porque, porque va para otro lado, pero vean cómo esto en los confutadores se reitera una y otra vez. ¿No? Sí, sigue, donde yo dejé la lectura, después sigue. No obstante, deben ser amonestados los príncipes a persistir en esto y no admitir en sus jurisdicciones a ninguno como pastor o maestro que no fuera debidamente llamado. Otra vez, la iglesia estructura que tiene necesidad de perros guardianes. Tiene que ser el poder secular que vigile que no haya ninguno que se haga el pícaro y se arrogue méritos que no tiene. ¿No? Otra vez aparece, y aparece muchas veces, en varias de las confutaciones aparece lo mismo, el llamado a que los príncipes tienen que controlar que la gente participe en los sacramentos. ¿Sí? Mm, eh, fíjense lo que dice la confutación del 13, ¿no?
Bueno, les leo, pero tenemos que pedirles que confiesen también específicamente con respecto a los 7 sacramentos de la Iglesia, lo que atribuyen a los sacramentos en general, ¿no? Eso es lo que ya les dije. Y que los príncipes tratasen de hacerlos observar a sus súbditos. Miren qué tamaña aberración. Bueno, aberración desde la mirada del modelo de iglesia-comunidad, no desde el otro. Desde el otro sí. Uno no va a participar a la mesa del Señor porque siente necesidad, porque, porque como es pecador necesita de la gracia de Dios. No, uno va porque lo llevan empujones, ¿no? Obviamente, en tiempos de Lutero, eso de que alguno no apareciera a misa, iba, le iba a ir mal, ¿no? O sea, renegarse con la iglesia en la época de Lutero no acababa muy bien, ¿no? En tiempos más modernos también, la gendarmería también servía para llevar a la gente a la iglesia en España de otros tiempos. De otros tiempos, sí. Bueno, y es eso. El poder secular tiene que meter a empujones a la gente a la iglesia, ¿no? Claro, es una iglesia estructura, por lo tanto necesita un poder de policía que haga cumplir las cosas. Porque como se creó a partir de la ley, las leyes tiene que haber alguien que las haga cumplir. Bueno, sí, en eso es coherente, ¿no? Así funciona el poder secular. Tiene leyes para ordenar el Estado y tiene un poder de policía para hacer cumplir la ley. Pero la iglesia no nace de la ley. La iglesia nace del Evangelio, de la buena voluntad de Dios, de la gracia de Dios. Por lo tanto, no necesita poder de policía, porque es solamente la gracia de Dios lo que la hace iglesia. Y la visibilizamos donde está la palabra y los sacramentos. Es por demás sencillo. Todo lo demás que uno quiere decir son ropajes que le ponemos. Las estructuras, ¿no? Porque de hecho nuestra iglesia, la Hielo, tiene una estructura, ¿no? Una estructura que fue aprobada, creo que en el 55, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Todo. Está bien. Y está bien, porque necesitamos una estructura para funcionar. Sí, esa parte sí, porque también somos parte del reino secular, ¿no? Pero si algún día esa estructura no nos resulta más funcional, pues se cambia. ¿Qué importa? Si nuestra iglesia fuera 100 veces más grande, la estructura que tiene no sirve. ¿Se imaginan? 300 congregaciones, 2 delegados por congregación, asambleas de 600 delegados, más un centenar de pastores, obviamente, para servir esas congregaciones. 700, no, ya nuestra asamblea sería un despipón. Bah, con los que somos, a veces hacemos lío, imagínense 700 personas. Bueno, se cambia, porque la estructura que nos demos no nos hace iglesia. Lo que nos hace iglesia es la predicación del Evangelio y la administración de los sacramentos. Nada más. Y eso es lo que hoy nos tiene que quedar eh, clarito. Y también nos tiene que quedar clarito que somos un cuerpo sacerdotal. Somos por el bautismo sacerdotes, ¿no? Con lo que dice el epístola de Pedro, nación santa, pueblo de sacerdotes, ¿no? Pero que esa comunidad sacerdotal llama ministros, ¿para qué? Para cumplir lo que es esencial a la iglesia: predicar la palabra y administrar los sacramentos, ¿no? Así que, no sé, podemos abrir un momento de preguntas y quizás Hernán tiene algunas cositas de lo que ya hemos publicado que dar algunas indicaciones. Así que si alguien tiene alguna pregunta, hoy estuve un poquito más atento al chat, así que Nati, hoy saliste favorecida porque hoy estaba atento, otros días no. Y no sé, si queda alguna pregunta, con gran gusto, y si no, después también siempre por correo en el grupo, si alguien tiene alguna duda, con gusto también siempre se responde, o mejor dicho, en los foros, tenemos el foro también para comunicarnos, ¿no? Estos temas. Porque ahora ya nos vamos desplazando desde esos dos marcos poderosos teóricos de la cruz y la justificación a cómo vamos viviendo, ¿no? Así que por mi parte, yo acá largo la posta. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Gracias, Farer, por la clase. Perro opina.
Estela, ¿tenés alguna pregunta? Sí, me resuena muy, no sé cómo decir, porque anteriormente Nati decía el que se acercaba a la mesa para recibir los sacramentos, era si se acercaba a la mesa ella porque tenía fe, digo yo. En este momento me traslado en esos tiempos. Aparte de eso, eh, y ahora el profesor dice que le llevaban como a la fuerza a la gente. ¿Y cómo se emplea correctamente los sacramentos así? Porque en un lado, sí, está bien, según Lutero, eh, pone en controversia el que se acerca a la comunidad es porque tiene fe, se acerca a la mesa porque tiene fe. No se le cuestiona a personas mayores, estoy pensando, no se le pregunta si fuiste bautizado para recibir los sacramentos. Y a las personas que lo llevan a la fuerza, ¿lo recibe con la misma fe? Bueno, creo que queda una pregunta ahí abierta. Lo que queda claro es, bueno, que la gracia de Dios siempre estuvo presente a lo largo de la historia, así que también en esos marcos la gente de fe iba y recibía la gracia de Dios siempre, ¿no? Quizás acá lo que hay que pensar, no poner la carga de la culpa sobre la gente, la pobre gente que a veces es forzada a hacer cosas que no le surgen, sino sobre los que fuerzan, ¿no? Que ahí está el problema. Y un modelo que es jerárquico, institucional, y necesita utilizar la fuerza siempre, siempre. Solo la gracia de Dios es libre, y es la que nos hace libres, ¿no? También. Si no estamos, siempre estamos bajo la coerción. El Estado puede usar la coerción, por ejemplo, y todos estamos de acuerdo que necesita haber un Estado para el orden de la sociedad. Pero el Estado utiliza la fuerza y puede usar la violencia legítimamente, ¿no? O sea, si yo estoy descontento con mi vecino y agarro un palo y se lo parto en la cabeza, está mal, estoy cometiendo un delito. Pero si yo estoy haciendo una barbaridad y un policía me da un palo por la cabeza, es lícito, ¿no? Porque el Estado tiene derecho a usar la violencia, ¿no? El problema es que la iglesia no es el Estado. Ahí está, y poder distinguirlo. Pero una iglesia jerárquica no se distingue. Necesita también el poder de policía. Y ese es el punto, lo que tenemos que En enfatizar. este caso era el Estado que le imponía a la comunidad Sí, a ir a... en esto, además, bueno, hay una aclaración que después lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lutero era un hombre, porque un señor del siglo XVI también. Lutero tenía muy clarito que las autoridades había que obedecerlas, ¿no? Si la autoridad decía algo, la única respuesta posible es sí, señor. Para Lutero eso no tenía demasiada. Lo que sí tenía muy claro Lutero es que si las autoridades seculares querían avanzar sobre las conciencias de las personas, en ese caso había que decirlo, no, ahí no tenés poder. Y no es no. Y se acabó. Pero en todo lo demás, Lutero no tenía problema. La autoridad se le dice sí. Listo. Pero no sobre la conciencia, ¿no? El problema es cuando el poder quiere manejar la conciencia de la gente, que no es manejable de todos modos, pero solo a través del miedo y la fuerza se puede lograr eso. Que la historia ha dado testimonio de ello, no soy iluso con respecto a esas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, lo que hoy es importante que saquemos en claro la contraposición de dos modelos. El modelo de la reforma, iglesia-comunidad, iglesia que nace desde la gente, que genera sus ministros desde la comunidad, que se visibiliza en los sacramentos y en la palabra, y la iglesia institución, iglesia que se construye por las leyes, iglesia que existe en tanto hay jerarquía, donde hay gente que representa la iglesia, que representa la institución, perdón, ¿no? No, si nos queda claro esos dos modelos, bueno, un modelo tiene sus problemitas, pero de todos modos, por encima de los modelos está Dios. Dios Pero que es,
amor. Eso Y no quita que pueda recibir correctamente los sacramentos también. por supuesto, porque los sacramentos no dependen de la gente, no dependen del ministro, dependen de Dios. Así que hasta lo más tortuoso y la persona más retorcida administra el sacramento más puro, porque el sacramento es puro por Dios. Eso es lo que... ese es, el sacramento sirve por el poder de Dios, no por el poder de los seres humanos, que se creen o no investidos con fuerzas sobrenaturales. No, el sacramento vale porque Dios lo da. Y bueno, y Dios da cosas grandes, ¿no? Su gracia, su amor, su perdón, la vida. Esas son las cosas que da Dios. En general, las instituciones no dan, las instituciones piden, ¿no? Piden pague la cuota social, por ejemplo, como cosa mínima que pide cualquier institución. El Estado pide los impuestos, ¿no? ¿Sí? Y es lícito, ojo, el Estado es lícito que recaude impuestos, ¿no? No estoy negando eso. Eh, porque las instituciones requieren esas cosas. ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Porque tienen necesidades, ¿no? Las instituciones, un Per- club tiene que pagar su luz, tiene que pagar su agua, bueno, tiene que cobrar cuota a sus socios. Perdón, profe. Sí, eh, Hablando como es de esto de lo que es a la fuerza y demás, bueno, no tan solo tiene que ser, creo yo, no sé, corríjame usted, a la fuerza, por una fuerza, digamos, secular, sino que hay veces que hay en instituciones como es que se llevan a hacer cosas supuestamente para Dios y demás, pero a través como es de esta cosa de manejar el- a las personas eh, con un miedo, con un temor como es y llevarlas como es a hacer cosas que por ahí uno ni siquiera es consciente. Digo desde mi experiencia como es propia. No hace eh, falta a veces, creo yo, como es recurrir más en estos casos, ¿no? Que gracias a Dios acá, bueno, gozamos de la libertad de poder tener un criterio propio, como es un pensamiento propio nosotros, pero sí como es hay en instituciones de iglesias y demás, como es que a veces que somos forzados o son las personas forzadas como es desde un temor, desde un miedo, no necesariamente como es por una cuestión de fuerza como es secular, digamos, ¿no? Que también me parece que es otro, otro, otra parte como es que se puede ejercer también como es esa cosa de obligación, ¿no? O por ujú. temor. Nati, vos contextualizaste el problema. Nosotros acá hablamos del tiempo de la Reforma, donde teníamos, bueno, la iglesia medieval, que sí, en eso era sumamente honesta, mandaba soldados, punto, no había mucho más que hacer. Pero sí, es cierto, si lo contextualizamos hoy, eh, la iglesia medieval usaba el poder secular, ¿no? La fuerza de los soldados. Ahora, una iglesia que utiliza la manipulación psicológica, ¿qué modelo de iglesia es? ¿Iglesia comunidad o iglesia institución? Bueno, vos ya contextualizaste el problema. Eso es iglesia institución, no es la comunión de los santos. Es una institución Igual yo donde... tengo, igual, perdón, yo tengo como es mi propia apreciación, yo le llamaría de otra manera, pero bueno, pero sí Bueno, es una iglesia como es estructural, perdón. yo tengo que ser prolijo, pero bueno, en otro ambiente diría otra cosa. Pero bueno, es otra forma de manifestarse la iglesia estructura, la iglesia que no es comunidad, porque es una iglesia que se construye desde arriba, porque esas iglesias o esos grupos religiosos son caudillistas. Ahí hay un caudillo siempre, un capanga y el que manda. Y bueno, sí, en la iglesia también hay uno que manda, el Señor Jesús. Esa es la diferencia, ¿no? La gran Felipe, diferencia. yo quería hacerte una pregunta. Sí, Desde que comenzó la explicación, que hablamos de la iglesia estructura y la iglesia comunidad, no pude dejar de pensar en aquella clase que tuvimos de teología de la gloria y teología de la cruz, ¿no? La teología de la gloria es a la iglesia estructura y la teología de la cruz
es a la iglesia de comunidad. No puede dejar Claro, de pensar sí, que porque la la iglesia, se une y los fundamentos. ¿Estoy bien? tal ¿Está bien? cual, porque la iglesia comunidad tiene que ser coherente con, o sea, la Con la misión de iglesia teología. tiene que ser coherente con lo que ya vimos, teología de la cruz y justificación por Claro, la fe, ¿no? claro, por La- eso me pensé todo el tiempo en estos dos modelos. O sea, ¿Cuál pensé es todo el coherente tiempo con que, eso? claro, Sí, sí, la iglesia comunidad. La iglesia estructura necesita las cosas visibles. sí. Está lógico, teología, es la teología de la gloria. ¿Mm? La teología de la gloria y la teología de la cruz. ¿Sí? Y ahí Ujú. cada una corresponde a un modelo A de una, iglesia. claro, ¿Sí? es el fundamento Tal de cual, cada uno. tal cual. En la Edad Media o el siglo XVI se manifestaba de una manera, en nuestro tiempo se manifiesta de otras. Como, bueno, Sí, ya Nati nos trajo un ejemplo bien sí, contextual sí, de otro modelo que no era la iglesia de León X. Pero, claro. pero funciona igual, funciona igual. Sí. ¿No? Opera de la misma manera. Claro. Gente, siendo 21:30, ¿les parece si vemos Bueno, las cosas que tenemos en el aula virtual? Y bueno, cualquier cosa, está la parte hay un foro aparte para preguntas que las podemos agregar si quedan pendientes. Les comparto rápidamente pantalla. Estamos en el bloque temático 5, que es este que estamos ahora, y las preguntas a responder hasta el miércoles 14 a las 22 horas. Hoy está bien configurado. Espero que no tenga problema Beatriz si me esté mandando mensajitos. Creo que lo configuré bien, Beatriz. Las preguntas entonces son, la primera, señale, no puedo bajar esto, no me deja ver, ahí está. Señale diferencias y diferente. conexiones entre el sacerdocio universal de los creyentes y aquellas que se encargan de proclamar la palabra mediante el ministerio ordenado, o sea, el ministerio de palabra y sacramento, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué es un sacramento y cuál es su significado en la vida de la iglesia? Bueno, tenemos los mínimos y los máximos de palabras para cada pregunta y, por supuesto, la reacción a la intervención de alguna compañera en este caso. Hemos eliminado de los foros, les cuento, esta cuestión que no podías ver las respuestas de otro hasta que no ponías la tuya. Si alguien ya respondió, cuando vos vayas a responder ya lo vas a estar viendo. Igual les sugiero el miércoles, a último momento, antes que cierre el foro, entrar, si les quedó por reaccionar a la respuesta de algún compañero, de alguna compañera en este caso. Por otro lado, ya está abierto el bloque temático 6, es un bloque temático de los medulares, que es los dos regímenes. Ya están disponibles el texto, hay un solo texto que es la autoridad secular, que está en el tomo 2 de las obras de Martín Lutero, que también está todo el tomo completo en repositorios. Es muy interesante el texto para leer, por favor, léanlo con detenimiento. Y la próxima clase sincrónica sería el 21 de junio, a las 19:30, donde vamos a ver este tema. Digo que es un tema central los dos regímenes porque, bueno, en esta cuestión que ahí algo trajo Graciela, empieza a ver como dualismo, ¿no? Iglesia, institución, iglesia, comunidad, teología de la gloria, teología de la cruz, los dos regímenes, uno u otro, ¿no? Bueno, este es el bloque donde hay que prestar atención para no empezar a tampoco confundir una cosa con la otra, ¿no? Que después termina todo como una ensalada. Por supuesto, es muy importante, les recomiendo que traten de estar el 21 de junio en la clase sincrónica, porque es muy importante la explicación para poder distinguir estas cuestiones. Y como les mencionaba en el grupo de WhatsApp, ya está abierta la solapa de trabajo final para que puedan ir viendo. Yo recién lo probé, Graciela. Mira, te muestro. A Cuando ver, vos vas al archivo, está la planilla para realizar el trabajo práctico. Si tienen el programa Word, dan clic acá. Si tienen otro programa porque usan Linux o porque no pagan Word y o no les carga, entonces usan LibreOffice u OpenOffice o lo demás, dan clic acá. Cuando vos le das clic, se descarga.
el archivo. Ah, sí, sí, está bien. Perfecto. Y entonces lo abrís y ahí completás el trabajo. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. y acá están todas las consignas para que ya las vayan viendo, para que las vayan pensando. Básicamente, de los bloques temáticos del 1 al 5, o sea, desde el primero que vimos hasta este, van a tener que elegir 2. Y luego van a tener que también tomar el bloque temático 6 y el 7, 2 regímenes, y adiáforas es el último y algo más. Y escribir un texto con alguna coherencia. Acá están todas las explicaciones y las consignas y cómo desarrollar el trabajo. Y seguramente entre el bloque temático 7 y 8, que es el bloque integrador, ofrezcamos alguna clase extra para quienes quieran de cómo elaborar el trabajo. Mientras tanto, pueden ir viendo las consignas, pueden ir familiarizándose, eligiendo los textos, ensayando escritura y lo demás. Sí, dejo de compartir. Todo esto ya está disponible en el aula virtual. Si no hay nada más, cualquier cosa yo estoy disponible, lo mismo que el pastor Burgoa en el WhatsApp o en el foro de preguntas generales. Si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo en 15 días. Salvo que haya alguna pregunta que haya quedado. Bueno, entonces, bendecido descanso. Nos vemos en 15 días y estamos comunicadas en lo que va. ¿Sí? Nos vemos. Nos vemos la Buena próxima. quincena.